Hola, muy buenas tardes. Estamos escuchando un villancico que habla de la venida de los Reyes Magos a Belén. Y es que esta noche tenía yo ganas de compartir un poquito sobre estos tres personajes que nos cuentan la religión, el catolicismo y el cristianismo en general, sobre estos tres Reyes Magos. Entonces hoy quería yo aportar mi pequeño granito de arena. He de decir que no me ha sido nada fácil porque soy una negada con la tecnología. Y entonces pues llevo como 2 horas haciendo el ganso para poder hacer este pequeño vídeo. Pero bueno, ya estoy aquí. Entonces, para empezar con esta historia, lo ideal sería leer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sobre esta historia. Y después comentamos. Vamos a ver lo que dice. En el libro de Mateo, en el capítulo 2, dice así: visita de los magos. Para empezar, de los magos, no de los reyes. Entonces, leemos lo que dice. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde habría de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el gobernante, así lo dice, el gobernante, que pastoreará a mi pueblo Israel. Verso 7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que habría aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id a buscar con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Verso 9. Y habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Verso 10. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y estando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Hasta aquí es la historia de este acontecimiento. Entonces, es una historia muy bonita, ciertamente, pero no tiene un buen final esta historia. Es una historia que continúa con mucha crueldad. Entonces, para empezar, vamos a analizar un poquito lo que dice este texto sobre estos magos. Lo primero dice que vienen de Oriente. Cuando uno indaga un poquito más, porque el Oriente, claro, es enorme, hasta la China popular, o sea, Oriente puede ser cualquier sitio, pero cuando uno indaga,
en los documentos antiguos, en otras historias del Antiguo Testamento que hablan de estas profecías y de estos acontecimientos, se sabe que eran medos, que habían sido conquistados por los persas y por lo tanto venían de, en ese momento, Persia. Persia es hoy día Irán. Entonces venían de Irán, directamente de Irán hasta Jerusalén. Ahora, ese viaje se tardaba más de un año en realizar, en caravanas, como viajaron ellos en caravanas, con animales, con paradas obligatorias, con tiempos para comer, con tiempos, bueno, lo que requiere una caravana de animales, ¿no? Entonces se tardaba más de un año en realizar esa travesía de Irán hasta Jerusalén. Pero aquí leemos la historia y pareciera que todo ocurre en una noche o en unos poquitos días, ¿no? Pero no, estas personas, estos magos, se les llaman magos precisamente porque venían de Persia y porque persas y babilonios tenían la misma cultura, que era caldea. La palabra caldea significa magia, es decir, era una ciencia muy avanzada, ciertamente, para su época, pero que tenía mucha de su base en la parte espiritual y sobre todo en la parte mágica, ¿Quién ejercía la magia en ese tiempo? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran magos. Se les llamaba magos porque tenían autoridad, tenían conocimiento, tenían poder, tenían conocimientos sobre plantas, sobre sanidades, sobre matemáticas, sobre muchas ciencias y conocimientos que el pueblo llano nunca podía alcanzar a tener. Entonces se les llamaba magos por ser de la cultura caldea, que significa en sí misma magia, ¿no? Entonces, nos dice aquí unos magos, es decir, traduciendo, unos caldeos, es decir, unos persas o babilonios. Pero en la historia sí que nos dice que eran de Medo. Entonces, Medo era conquistada por Persia y Persia es el Irán actual. Entonces situamos la escena. Estas personas, astrólogas, estudiosas, conocían las señales del firmamento, ¿no? En la antigüedad se regían mucho por el sistema astral de las estrellas y se equivocaban muy poquito. Entonces ellos conocían que había de nacer en ese tiempo un gobernante, como os dice aquí, un gobernante que iba a regir el mundo. Y eso era lo que ellos esperaban. Pero no solo ellos, sino toda esa cultura caldea, que ejercía la misma creencia y las mismas prácticas. Entonces se les llama magos por esa razón. ¿Ellos qué ven en las señales del cielo? Bueno, ven el tiempo en que ha de nacer ese gobernante. Y en esa observación observan que aparece una estrella inusual, que no está habitualmente en ese circuito, en esa órbita. Entonces les llama la atención y comienzan a indagar más sobre la profecía que ellos ya tenían y empiezan a averiguar de dónde viene esa profecía. Averiguan que viene de la época babilonia, de cuando Israel estuvo esclavizado en Babilonia y se mezclaron tanto la magia de Babilonia, es decir, de Caldea, con los rituales judíos. De ahí se formó una cultura pseudo-mágica, pseudo-religiosa, que se extendió pues, por toda la región oriental, tanto en Persia como en Babilonia, como en Libia, como
en Israel, en todas partes estaba esa misma cultura extendida. Entonces llegan a comprender que tienen que averiguar más sobre esa profecía antigua para saber exactamente algo sobre ese gobernante. Y encuentran la profecía hebrea, esta que habla del rey, del salvador del mundo, ¿no? Y emprenden el viaje. Entonces, lo tuvieron que emprender bastante antes del nacimiento de Jesús. Porque aquí lo que nos cuentan es que sí que le encuentran siendo bebé, siendo un recién nacido, y sí que le ofrecen esa adoración a la que habían venido a hacer y se marchan. Entonces, tuvieron que emprender el viaje mucho antes. Llegan a Jerusalén y ellos no tienen todas las herramientas de la profecía. Han seguido la estrella y han seguido el conocimiento antiguo que tenían de la profecía. Pero llegan a Jerusalén, ¿por qué? Porque ellos esperan la llegada de un rey, de un gobernante superior a todos los demás, o sea, de un rey extraordinario. Y como a un rey, ¿dónde lo van a buscar? En un palacio, ¿no? Y van directamente al palacio de Herodes, que es donde vive el rey. Y él era el rey en ese momento. Ahora, Herodes es un personaje curioso. Es un rey hebreo títere de Roma, que sirve a Roma y que comete muchas incorrecciones de cara a su pueblo y de cara a la propia ley judía, ¿no? Y en este momento este es el personaje que reina, ¿no? Y llegan allí los magos al palacio tan convencidos de que ese rey, ese salvador, ese gobernante debe haber nacido en un palacio. Entonces Herodes, claro, los recibe, le cuentan lo que hacen allí y a lo que han venido. Y claro, Herodes sí, como judío, conoce la profecía. Pero de Herodes lo que se sabe es que no... Bueno, pues era como uno de tantos que fingen algo, pero que en realidad ni sienten, ni creen, ni nada de nada, sino que vive su libre albedrío como bien le viene, y la ley la cumple a ojos de la galería, pero no de corazón adentro. Entonces, Herodes conocía la profecía, pero no era una persona ni estudiosa, ni temerosa de Dios, ni respetuosa de la ley, ni respetuosa de nada de nada. Entonces tiene que averiguar un poco más sobre la profecía. Y nos cuenta la historia que llama a sus propios magos. Y como veis, en ese momento de la historia todo se movía en esos ambientes. Sacerdotes, magos, magos, sacerdotes. Se podría traducir hoy a doctores, intelectuales, perdón, doctores, intelectuales, filósofos, todas esas materias eran las que los sacerdotes del momento manejaban. Entonces Herodes no es ducho, no entiende bien la profecía, no la conoce bien, nada más que de oídas, y llama para averiguar qué dice exactamente esa profecía. Y efectivamente le cuentan que sí, que de Belén ha de nacer un rey que va a ser eterno y que va a ser superior a todo, ¿no? Y que va a gobernar. Entonces Herodes, ¿qué ocurre? Bueno, pues que le entra el pánico. A Herodes le entra el pánico y tiende una trampa a estos magos que aún están con él en palacio. Y como vemos aquí escrito, les tiende, pues eso, les finge que él está muy interesado en ir a adorar a ese Salvador, a ese rey magnífico gobernante que acaba de nacer, y que efectivamente las profecías hablan de él, entonces que él también necesita ir a adorarle. Que vayan a buscarle a Belén, les indica, es en Belén, en esta ciudad, porque claro, si imaginamos una estrella detenida, nuestra imaginación enseguida nos lleva a los belenes,
a los belenes que usamos aquí, ¿no? Con la estrellita encima del portal. Bueno, sí y no, sí y no. La estrella se detuvo, sí, en la zona que hoy es Gaza. Lo que hoy conocemos por Gaza, esa es la zona de Belén. Entonces, en ese territorio había bastantes pueblitos en ese momento. Pero ya Herodes les indica, es en Belén, de Judá. Y ya van directamente a Belén. Y claro, en Belén, en este tiempo, ahora Belén es una ciudad, ¿cómo diría yo? De unos 3.000 habitantes, 5.000 habitantes puede tener Belén. Pero en ese momento pues era un pueblo bastante más pequeño. Y no era difícil encontrar pues ese cuadro que ellos buscaban, ¿no? Un recién nacido. Lo habían buscado en Palacio y se habían equivocado. Allí no era. Entonces ya van directamente a Belén, ya con seguridad de que sí que la profecía dice que es allí. Y ya sí encuentran a María con el niño y se produce ahí, no dice que sea de noche, no dice que sea de día, no dice nada, simplemente que llegan y encuentran al niño. Entonces, muchos días no habían pasado desde el parto, puesto que María seguía allí. Entonces, es una señal, primero, de que se está recuperando, y segundo, de que el bebé también necesitaba un periodo de adaptación antes de volver a emprender el viaje de vuelta a Nazaret, que si recordamos el mapa, Nazaret está al norte totalmente en la Galilea, en el norte de Israel, y Judá está al sur, cerca de la frontera de Egipto. Con lo cual es un viaje largo, y María, el niño y José esperan a que se recupere del parto. Y es en ese momento en el que llegan los magos a verlo. Y nos dice que nada más verlo, se postraron y le adoraron. Es que ese era el motivo. Es que ese era el motivo del viaje. No era la curiosidad, no era... Era adorarle, porque realmente esto nos lleva a pensar también que en otras culturas antes del Islam, porque el Islam es posterior al cristianismo en 700 años, antes del Islam ya en las culturas estaba este conocimiento de un Salvador que iba a reinar, que iba a ser físico, que iba a llegar a una región concreta, de un pueblo concreto. Lo sabían personas de culturas muy distantes a la cultura judía y a la cultura de Israel. Entonces es interesante hoy en día que nos fijemos en cómo se nos dice que vivían los pueblos a lo que el sentido común nos dice que es una realidad, ¿no? Y la realidad era una lengua común bastante extendida, que era el acadio. Después sí fue derivando en regiones babilonio, persa, tal cual, pero al principio era el acadio, y eso ocupaba absolutamente todo el Asia Central. Entonces, en una lengua común hay un entendimiento común y hay un conocimiento que se va transmitiendo común. Después esas gentes se dispersan y se hacen otras culturas, pero la raíz es la misma. La raíz es la misma y todas las culturas hablan de ese futuro, ¿no? Entonces aquí encontramos el momento en el que se hace real esa profecía, y estos magos sabios, estudiosos, científicos, astrónomos, médicos, lo que tú quieras, sacerdotes, no reyes, ellos sí entienden el valor de este momento que están viviendo porque lo han visto anunciado en los cielos. Y vienen y le rinden el honor que se merece un rey. El honor que se merece un rey. Y le entregan unos presentes. Y claro, cuando lo vemos así en el catecismo, por ejemplo, que nos enseñaban de niños, ¿no?
oro, incienso y mirra, y pensamos, los niños sobre todo, pues vaya una mierda de regalos, ¿no? ¿Cómo les regalan eso a un niño? Los pastorcillos mejor, que le llevaban queso, leche, cositas para alimentarse, lanita para abrigarlo, en fin, regalos más coherentes. Pero estos vienen con oro, incienso y mirra. Bueno, extraños regalos para un bebé, ¿no? Pero claro, es que no era un bebé, eran los regalos y los presentes de protocolo ordinario, de curso ordinario que se hacía a los reyes. Cuando un rey visitaba a otro, o un parlamentario, o un cónsul, o un gobernante visitaba a un rey de otro lugar, era protocolario ofrecerle presentes. Entonces, dependiendo de las riquezas de cada país, los presentes eran mayores o menores, más bonitos, más feos, más copiosos o menos. Pero todos debían incluir estos tres artículos. Oro, porque era la moneda de cambio y la riqueza evidente. Incienso, utilizado para los rituales de funerarios y para los rituales litúrgicos de todos esos dioses a los que se adoraba en ese tiempo, y mirra para el embalsamamiento, porque los cuerpos no se quemaban, se embalsamaban, bueno, se embalsamaban no al estilo egipcio, con un embalsamamiento interno, sino que se envolvían en unas telas con capas de mirra y de otras hierbas que conservaban y aromatizaban el cadáver mucho tiempo. Y ese era el ritual del enterramiento. Por lo tanto, esos tres elementos eran como tres elementos de poder, de importancia y de valor, y era el protocolo que se le ofrecía a los reyes. Luego también había pieles y bueno, otros artículos que ya cada rey elegía según su región y su riqueza. Pero esto era obligatorio. Y estos tres magos vienen con el protocolo que se le ofrece a un rey. Entonces, ellos llegan, primero le rinden la adoración que se merece. Segundo, ofrecen físicamente y visiblemente para que los testigos que allí hubiera o hubiere sean pues esos testigos de que sí se le ha ofrecido su honra como rey, y ahí están esos tres presentes, y después se marchan, ya no tienen nada más que hacer. Dice el texto que un ángel les avisa de que no vuelvan, porque ellos habían quedado con Herodes en que cuando lo adoraran y lo encontraran, volviesen a Jerusalén a decirle a él dónde estaba exactamente y le contaran bien. Bueno, ellos, dice el texto, que reciben el aviso de un ángel y vuelven a su tierra por otro camino. O sea, se supone que por Egipto. Entonces, ya ahí desaparece la figura de estas tres personas. Pero esta figura de estas tres personas y esta visita causa un problema enorme, porque Herodes entra en pánico y, conocedor de la profecía, él tiene miedo de que ese niño lo derroque a él, aunque sea niño, porque el pueblo le estaba esperando. Y entonces, lo que hace, por miedo, Herodes, cuando se da cuenta que los magos no van a volver y no le van a indicar nada, y él no sabe quién es el niño en cuestión, ya han pasado muchos días, y ya puede que ya no esté tan visible y tan detectable como cuando recién parida María. Entonces decide en la ciudad de Belén matar a espada a todos los niños de 2 años hacia abajo. ¿Estaba recién nacido el niño? Bueno, sí, pero ¿por qué de 2 años hacia abajo? Bueno, pues porque ese era el tiempo máximo que se suponía que se tardaba en venir de Persia a Jerusalén
Y él tiene en cuenta, desde el momento en que vieron los magos la estrella, Herodes empieza a contar su tiempo de profecía. Por eso manda matar a los niños menores de 2 años, de 2 años hacia abajo. Primero por eso, para no dejar ninguna posibilidad de que esa profecía se cumpla, por un lado, y por otro lado, para no dejar ninguna posibilidad de equivocarse y dejar a ese niño vivo. Entonces, la orden es a todos los niños, a todos los niños. Y así fue. Y entonces esta visita de los reyes magos, de los magos, de los sabios que no eran magos, pero sí se les llama magos por ser de Persia, pues resulta en una matanza terrible infantil. Terrible, ¿verdad? Pero sí, así acabó el viaje de estos 3 magos. Ellos desde luego no tuvieron culpa de nada, ellos vinieron a hacer lo que creyeron correcto dentro del conocimiento que ellos tenían. Herodes entró en celos y terminó muy mal la historia. Entonces lo curioso de esto, de todo esto, ¿no? Que es una historia terrible, en realidad es una historia terrible. Lo curioso de esto es cómo se celebra este día, ¿no? Como la gran fiesta mágica de los niños, y es verdad que es mágica, ¿no? Incluso para los adultos es una noche muy particular, ¿no? Muy particular. Y cómo es algo que se ha convertido en, pues en los mejores casos, en una muestra de amor familiar, personal, con los niños, con los adultos que convives, con las otras personas. Y se ha convertido en eso, en una muestra de amor a través de un regalo, ¿no? O de unas palabras, o de, yo qué sé, algo especial para alguien especial. Y sí, está muy bonito, porque los humanos necesitamos esos mimitos y esas cositas. Pero en realidad, sinceramente, no hay nada que celebrar ahí. No hay nada que celebrar. El Salvador, el gobernante que sí vendrá a gobernar, todavía no, pero sí vendrá, no necesitaba todo eso, pero estaba en las profecías. Y las profecías se cumplieron totalmente. Desde luego, el final esperado no era este, pero esto sucedió y así hay que contarlo. ¿Tuvieron culpa los magos? No, para nada. Pero ellos fueron el instrumento, finalmente, para esta otra destrucción. Y bueno, pues una noche mágica y un amanecer terrible, ¿no? Sobre todo para los niños de aquella ciudad aquel año. Y bueno, pues esta es un poco la historia. Quería haber hecho algo para niños, pero ocurre una cosa, queridos amigos. Hace poquito hablé de purificar los labios, ¿no? Y esto es parte también de eso. Esto es parte también de eso, porque, por ejemplo, yo cuando mi hijo era pequeño, pues claro, llegaba la noche de Reyes y él tenía la misma ilusión que cualquier otro niño, pero jamás le contamos que venían los Reyes Magos, ni Papá Noel, ni nada. Él sabía que nosotros le comprábamos los regalos ese día porque era ese día y festejábamos ese día, pero no le contábamos la película de los Reyes, de Papá. No, nunca le contamos ninguna mentira sobre ninguna de esas historias. Y él era un niño y todos los niños que vivían con nosotros sabían la verdad y no por eso les hacía menos ilusión el Día de Reyes. Entonces había pensado en contar esta historia para niños el día de hoy, pero después, reflexionando bien, digo, bueno, es que en realidad no es una historia para niños. Es que no es una historia para niños, es una historia para adultos, ¿no? Y cómo de algo tan maravilloso y tan grandioso, una noticia tan
espectacular para la humanidad, pues vino a sobrevenir una desgracia terrible, terrible, simplemente por miedo a perder un estatus, a que un niño te derroque, a que, bueno, a que el pueblo ya no te apoye. Esos miedos, ¿no? Esos miedos. ¿Y por qué tenemos esos miedos? Porque sabemos que no tenemos todo eso. Sabemos que no tenemos ni el apoyo del pueblo, ni el apoyo de los que tenemos cerca. Bueno, por eso están los miedos. Así que bueno, pues esta era la historia que quería contar hoy, que finalmente no es para niños. Bueno, pues espero que os haya gustado. Un relatito corto para una noche mágica. Si os quiere, adiós.